Buenos días a todos los asistentes a esta nueva sesión de formación organizada por CEO CPM Cantabria en colaboración con el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales del año 2021. El objetivo de la jornada de hoy es estudiar, analizar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo regulado en la norma ISO 45001. Una norma, pretendemos con esta jornada pues dar a conocer la existencia de esta norma y los principales aspectos que regula la misma, ¿no? Comprender cuáles son los requisitos de esta norma, las ventajas y beneficios que puede proporcionar a las organizaciones para su mejor organización, valga la redundancia, en materia de seguridad y salud en el trabajo. Nos acompaña Gerardo Pellón Cueto, que es el director de AENOR en Cantabria, el director de la delegación de AENOR en Cantabria, que es también conocedor perfecto de la norma y especialista en la materia. Por lo tanto, yo no intervengo mucho más. Sencillamente, muchísimas gracias, Gerardo, por vuestra participación. AENOR, que bueno, AENOR evidentemente es una entidad que no necesita mayor presentación, es conocida de todos por su prestigio y por su importancia. Y como digo, sin más, daros la bienvenida a esta sesión. Pediros, por favor, que mantengáis durante la sesión los micrófonos apagados para evitar interferencias. Y salvo que Gerardo diga otra cosa, en principio yo creo que podéis, pretendemos que sea también una sesión interactiva, que podáis intervenir y podáis exponer vuestras opiniones, vuestros criterios, vuestras dudas en cualquier momento de la presentación. Pues sin más, Gerardo, muchísimas gracias por vuestra colaboración. Te cedo la palabra. Perfecto. Juanjo, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Como ha hecho la presentación Juanjo, estamos colaborando tanto con COE en las jornadas de seguridad y que tiene el acuerdo con el ICAS. También saludo a todas las personas que estáis participando en esta jornada. Lo habíamos hablado en diferentes ocasiones, tanto desde COE como conmigo mismo, para poder hacer esta jornada en directo, pero bueno, pues a día de hoy pues, no es posible realizarla que estuviésemos todos en directo porque se pierde mucha calidad en cuanto al propio conocimiento y a todas las dudas que se puedan generar, pero pues tenemos que respetar un poco las medidas sanitarias que tenemos establecidas. Pero bueno, salvando ese hándicap, os saludo a todos y bueno, pues aunque probablemente muchos me conozcáis, otros a lo mejor no me conozcan, pues os hago una pequeña reseña. Mi nombre es Gerardo Pellón Cueto, como ha comentado Juanjo, y gestiono la delegación de AENOR en Cantabria pues, desde hace ya 16 años, que ya va siendo un camino bastante largo. El enfoque en cuanto a la jornada de sistemas de gestión de seguridad en el trabajo, según la norma ISO 45001 del 2018, vamos a dar unas breves reseñas en comparativa con la ISO 18001 y luego vamos a meter otra pequeña presentación de la ISO 45005, que es de seguridad ante el COVID, ¿vale? También como norma ISO y norma certificable, ¿vale? Afortunadamente, la norma ISO 45000 se publicó en el año 2018 con la posibilidad de que todos los sistemas de gestión se puedan unificar bajo un mismo criterio o bajo una misma estructura de alto nivel, como estaban establecidas las normas ISO 9000 y la 14000. Recoge todos los aspectos de la ISO 18001, incorpora algún aspecto nuevo para quedar alineado con las normas de ISO 9001 y ISO 14001 de la estructura de alto nivel, pero en sí recoge todo lo que estaba establecido hasta la fecha con la ISO 18001. Por tanto, aquellas empresas en las que pues, tenéis diseñado, tenéis implantado y en muchos casos tenéis certificado un sistema de gestión según la ISO 18001 del año 99, bueno, pues tendréis que hacer un proceso de adaptación, un proceso de consolidación, un proceso de revisión y un proceso de implantación de los nuevos requisitos para dar el cumplimiento a los parámetros de la nueva ISO 45001 del año 2018, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que todas aquellas empresas que tenéis un certificado ISO 18001, en cualquier momento podéis solicitar el proceso de migración a la 45000 para que se os pueda emitir certificado. Y lo ideal sería que ese certificado pues, estuviese acreditado por la entidad nacional de acreditación para que le dé más respaldo, ¿vale? En sí, la norma ISO 45000, como he comentado, recoge la misma estructura que la 9000 y que la 14000
y basada principalmente pues, en un contexto de la organización, papel de las partes interesadas, se tiene que definir el alcance del sistema, en cuanto a la gerencia, pues tiene que demostrar el liderazgo y participación de los trabajadores. La parte consultiva y participación, pues es una parte importante también en la 45.000, como lo era así en la 18.001, con los delegados de prevención, los comités de seguridad, etcétera. Por supuesto, eso es imprescindible y vital, el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables, que eso sigue siendo piedra de toque y piedra de atención y piedra de cumplimiento de todos los temas de gestión. La actividad, por supuesto, planificación preventiva, apoyo a la planificación preventiva, la parte operacional, la evaluación de desempeño y, por tanto, también la última parte, que es todo lo que es la mejora del desempeño o lo que es la mejora continua, ¿vale? Los beneficios para lograr una implantación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, pues como todos los conocéis, te da una tranquilidad en cuanto al cumplimiento legal, en cuanto a que tú estás gestionando todo lo que es la actividad en materia de seguridad y salud de los trabajadores, ¿vale? También hablaremos de lo que es el proceso de migración de OSE 18.001 a 45.001 y luego conocer las principales novedades de la 45.001, ¿vale? Los sistemas de gestión de seguridad y salud, como ya sabéis, una pequeña introducción, pues al final tenemos una serie de factores que influyen en nuestro sistema de gestión o en nuestra actividad de seguridad y salud. Pues tanto toda la labor para la organización del trabajo, los equipos de protección, equipos de trabajo, la planificación preventiva, bueno, colaboradores, contratistas, lugar de trabajo, personas. Al final, todo eso es un círculo que da vueltas al final en los trabajadores de la propia actividad dentro de la propia organización. Por tanto, no olvidemos que, al igual que el sistema de gestión de calidad, el principal cliente es el cliente que tú le das ese servicio o producto. En la parte ISO 14, en la norma ISO 14000, el principal cliente es lo que es la parte externa o lo que es la sociedad que se va a beneficiar, que tú tengas una mejora medioambiental, y en la parte de ISO 45001 o la antigua OSE 18001, el principal beneficiario son los trabajadores, porque al final el sistema de gestión evalúa que tienes una identificación, una evaluación de riesgos con todo lo que conlleva y los trabajadores como principales beneficiarios directos, que luego en la parte indirecta pues se beneficiaría pues todo lo que es el entorno de la empresa, contratistas, empresario, clientes, etcétera. Por tanto, en esta parte pues no ha cambiado mucho, ¿vale? Hablamos de los sistemas de gestión en cuanto a la parte de prevención, pues tenemos que los principales objetivos son pues la prevención de las lesiones y el deterioro de la salud de los trabajadores por las diferentes causas, accidentes profesionales, enfermedades laborales, fatiga, estrés, etc. Una parte fundamental es que se deben o que se siguen manteniendo la integración de la prevención en la organización, pues incorporando todo lo que es la responsabilidad en todas las posiciones de primer a último nivel de todo el personal, ¿vale? Por supuesto, aportar todos los recursos necesarios para hacer una buena actividad preventiva y una buena gestión, ¿vale? Por supuesto, en aquellas organizaciones que así lo estimen por su condición de número de trabajadores, de actividad, y es la creación de los servicios de prevención, comités, trabajadores designados, coordinadores de seguridad, etcétera. Importante, seguir con la labor de formación e información de los trabajadores. En muchos casos, pues las empresas que yo he auditado, las empresas que yo sigo visitando, certificadas por AENOR, bueno, una de las cosas que nos siguen preguntando es, ¿pero tenemos que seguir dando formación e información? Digo, sí, es necesario porque hay nuevas técnicas, hay nuevas necesidades de formación, tanto internas de los trabajadores que se deben de cubrir, y luego también nuevas necesidades o nuevas directrices de formación que se marcan por parte de la dirección. La relación con los subcontratistas pues es bastante importante, ¿vale? Y se tiene que tener en cuenta pues, las propias actividades de los subcontratistas. ¿Por qué? Porque en vuestras actividades normalmente habéis visto que los subcontratistas pues, son parte fundamental en vuestra propia
consolidación y realización de un producto o servicio para vuestro cliente. Por tanto, tiene que tener, los contratistas que trabajen en vuestras instalaciones, pues tienen que tener los mismos niveles de seguridad y el mismo nivel de gestión de prevención de riesgos que tenéis vosotros dentro de vuestra propia organización. Por tanto, quizás si cabe todo lo que es la parte de contratistas, pues hacerla y realizarla con más mimo. Simplemente también por un dato estadístico. Si tiramos de estadística y tiramos de posibles accidentes e incidentes que se hayan producido en instalaciones, o que estén registrados, un número bastante alto de los accidentes o los incidentes que se producen son contratistas dentro de las instalaciones de la empresa. Por tanto, es un tema bastante importante a tener en cuenta y sobre todo por la siguiente parte, por garantizar el cumplimiento legal. Hay una serie de reales decretos que obligan al cumplimiento legal en cuanto a los contratistas, por tanto tenemos que poner manos a ello. No significa ahora que tenemos que cambiar el método de cómo estamos realizándolo hasta con los 18001, sino tenemos que adaptarlo a los nuevos requisitos o a los nuevos ajustes que marca la parte de la ISO 45001. ¿Vale? Como he comentado anteriormente o como sabíamos, la norma, el estándar OSI 18001 era una especificación internacional voluntaria y con la creación de la norma ISO 45000 bajo denominación ISO, pues se ha logrado unificar los diferentes esquemas o las diferentes especificaciones voluntarias en materia de gestión en una norma ISO. Una cosa que yo cuando empecé a trabajar con el estándar OSI 18001 en el año 98, digo, a ver si pronto se crea una norma ISO que aglutine todo lo que son los aspectos de seguridad y salud de gestión para las empresas. Oye, y bueno, después de 20 y pico años se ha creado esa norma. Por tanto, bienvenida y por tanto la tendremos que aplicar si en aquellas organizaciones que queramos tener un certificado o, otra cosa importante, yo no quiero tener un certificado ISO 45000, pero sí que quiero demostrar que tengo un sistema de gestión en materia de seguridad y salud implantado y que cumple los criterios de la ISO 45000. Perfecto, pues tú lo puedes hacer perfectamente igual y perfectamente válida. ¿Qué normas han tenido como referencia? Por supuesto, pues la norma ISO 18001 y la norma de consulta, la 18002 del 2008, que era una especie de guía para implantar el sistema de gestión de seguridad y salud. ¿Vale? Claro que es un sistema, la norma ISO 45000, como 18001, lo que hacemos es sacar del círculo de la parte de seguridad el estándar que estamos utilizando, colocamos el nuevo estándar y ahora es más fácilmente integrable, más fácilmente diseñar el sistema de gestión, porque ahora yo no voy a tener que hacer dos actividades o cumplir para cumplir un punto de la norma no tengo que hacer 3 registros ni 3 documentos. Ahora ya iría solo con un documento, porque al final tiene la misma estructura de alta dirección. Y lo que vamos a conseguir con la parte de seguridad y salud es pues, garantizar la propia seguridad y salud de los trabajadores y otras partes interesadas cuando trabajen en nuestras instalaciones y, por tanto, trataremos también de minimizar los posibles riesgos. En esta norma ISO 45000, pues como comenté anteriormente, en aquellas empresas, en aquellas organizaciones que todo lo que es la actividad preventiva la tienen, llamémoslo, que recae sobre un servicio de prevención ajeno, pues también los servicios de prevención ajeno pues tendrán parte fundamental y parte importante de trabajo con la empresa, pero no olvidemos que al final el responsable de garantizar todo lo que es la parte preventiva es la propia gerencia, la propia dirección de la empresa, pues por tanto, tendrá que ponerse también manos a la obra como ocurría anteriormente. Ahora ya no vale decir, bueno, es que lo de la gestión de la prevención, eso lo lleva mi servicio de prevención ajeno y me manda tal. No. La alta dirección, ahora sí cabe, tiene mayor responsabilidad y mayor protagonismo en dar evidencia del cumplimiento de la ISO 45000. ¿Vale? Como he comentado anteriormente, es una norma de carácter voluntario y la parte fundamental, puedo yo.
Y la parte fundamental es que se apoya en todo lo que es la legislación vigente, que no olvidemos que tenemos vigente la Ley 31 de 1995 de prevención de riesgos laborales y todos los reglamentos desarrollados, planes de decreto, instrucciones, etc. Por tanto, tenemos que seguir cumpliendo con todo lo que es la parte de legislación vigente, ¿vale? Bueno, pues la estructura de alta dirección de la 45.000, pues como he comentado, es idéntica a la otra norma de gestión, en la cual en el documento pues tenemos definido la introducción, objeto y alcance, referencias normativas, términos y definiciones, que es muy importante que en el capítulo 3, términos y definiciones, nos paremos un rato a leerlos con tranquilidad, porque luego en la norma, como sabéis, en la norma normalmente hace referencia siempre riesgo, hace referencia a donde está la definición de riesgo bajo el punto de vista de la norma, ¿vale? Que no difiere de lo que es la parte legal, pero pues la parte de términos y definiciones pues también tenemos que tenerla en cuenta. Una parte nueva que es el contexto de la organización, la parte de liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación de desempeño, mejora continua. Al final, si vosotros que conocéis otras normas de gestión, tanto 9.000 como 14.000, bueno, pues al final la estructura es la misma que las otras dos normas. Por tanto, me imagino que si habéis trabajado con las otras dos normas, con la estructura de dirección, pues aquí os va a ser bastante sencillo, ¿vale? Desde el punto 4 al 10 de la norma son los requisitos para evaluar la conformidad o aquellos requisitos que son obligatorios en cuanto a implantar dentro de tu sistema de gestión. El anexo A proporciona explicaciones informativas para ayudar a la interpretación de los requisitos. Yo siempre he dicho, y a los que me conozcáis, es que yo siempre he dicho que todas las guías, todos los anexos de las normas son una parte importante para interpretar los requisitos de la propia norma en cuestión o para aclararnos alguna duda. Teniendo en cuenta todo lo que es la bibliografía y el índice alfabético y el uso de las formas verbales, que aquí siempre había ahí esas pequeñas discusiones entre auditor, auditado, servicio de prevención, entidad asesora consultora externa. El debe indica un requisito, es aquello que tienes tú que realizar. Cuando la norma habla de un debería, bueno, pues indica una recomendación. No es obligatoria, pero es una recomendación. El problema es que ese debería, cuando te le recomienda, pues tú no hagas mucho caso y luego, por no hacerle caso a ese debería de ese punto o de esa parte de la norma, se te produce un incidente o un accidente. Entonces ya volveríamos al debes de pum, pum, ¿vale? Y luego el puede. Con permiso, una posibilidad o una capacidad. Por tanto, los debes, los deberías, pues siguen siendo de la misma línea, ¿vale? Los objetivos del sistema de gestión, bueno, pues es un poco redundar en lo que yo os he comentado, bueno, gestionar todos los riesgos y anticiparte a las mejoras en tu sistema de seguridad y salud en el trabajo. Perdón, antes no lo he comentado. Esta presentación ya se la ha pasado a COE y COE, pues bueno, me imagino que tenga algún lugar alojado, algún lugar habilitado para que, pues al finalizar la jornada, podáis tener acceso a esta presentación. Esta presentación es una presentación reducida de la que pondremos a vuestra disposición, que es una exposición más ampliada en cuanto pues, a desgranar todos los puntos de la norma más específicos, ¿vale? Pero bueno, ese es el pequeño apunte que quería dar. Por supuesto, vuelvo otra vez a la presentación. Los objetivos de los sistemas de gestión, todos los conocéis, minimizar todas las posibles lesiones y enfermedades y deterioro de salud para el propio trabajo y para el propio entorno laboral, porque eso nos va a redundar en una mejora en cuanto a la efectividad y eficiencia de nuestro trabajo y, por tanto, en una mejora y una eficiencia en cuanto a nuestro producto y servicio que damos a nuestro cliente, ¿vale? Para eso, pues tenemos que
obtener una mejora de desempeño de nuestro sistema de seguridad de salud, tenemos que encontrar mejor eficacia y eficiencia en todas las acciones que tomemos de las diferentes correcciones que tiene nuestro sistema de gestión de seguridad de salud en cuanto a posibles problemas que nos surjan y, por supuesto, vuelvo a reiterar y repetir, todo el cumplimiento de los requisitos legales y aplicables que tiene nuestra legislación, ¿vale? Bueno, como sistema de gestión ISO 45000 es un ciclo de PDCA, ahí volvemos a repetir que no difiere mucho y, por tanto, entra en la rueda del ciclo de mejora continua en cuanto a todo lo que es a una parte de planificación por parte de la empresa, un apoyo y operación en cuanto a la realización, una parte de comprobar que todo eso se está realizando, toda la actividad preventiva se está realizando de una manera eficaz y eficiente mediante los diferentes instrumentos que la empresa tenga, ya sea las inspecciones de seguridad, ya sea los controles periódicos, las auditorías internas, la lista de chequeo, etcétera, para comprobar que todas esas acciones en materia preventiva de seguridad y salud se están cumpliendo. Y luego vendría lo que es la mejora, ¿vale? Pues se evalúa si se han conseguido esos objetivos, si se han conseguido cómo se han conseguido todas esas acciones y a partir de ahí se toman nuevas decisiones en cuanto a planificación. Todo eso tutelado y liderado, en este caso, por alta dirección. Y diferencia de otros sistemas de gestión con la participación de los trabajadores. Que en otros sistemas de gestión sabéis que en el centro del PDCA está la alta dirección, que es el que marca la línea. Aquí, en materia de seguridad y salud, bueno, pues en el centro está, por supuesto, la alta dirección, pero también tiene que tener en cuenta la participación de los trabajadores, ya sea por trabajo designado o ya sea por el propio Comité de Seguridad y Salud, ¿vale? Bueno, pues un poco los conceptos no han variado desde de OSA 18001 a 45000, siempre nuestro pensamiento basado en el riesgo, aunque con la nueva estructura y la nueva gestión de riesgos que marca los nuevos sistemas, pero aquí desde el punto de vista de riesgo de seguridad de salud, no de riesgo de gestión, ¿vale? Siempre el compromiso de la alta dirección, o sea, si la alta dirección no está comprometida y no está implicada y no dota de los medios y de los recursos necesarios para un buen desarrollo y una buena aplicación de los criterios de ISO 45000, pues bueno, pues yo calculo que el resultado se puede llegar a conseguir, pero en cuanto a la eficacia y la eficiencia de poderlo conseguir, si no hay un compromiso de alta dirección, se dilate en el tiempo y luego haya también un deterioro en cuanto hay un desgaste en cuanto al propio personal que no ve que los esfuerzos que están implantándose en materia de seguridad dentro de la propia organización, pues debido a ese no compromiso total de la alta dirección, bueno, pues al final se dilata en el tiempo. Hay que evaluar todo el contexto de la estrategia empresarial de la empresa y tener en cuenta todas las posibles necesidades y recursos en materia de gestión y sobre todo aplicable a la parte preventiva. Por supuesto, al tener ya datos y al tener ya visión de, pues bueno, pues tenemos que tener en cuenta todos los indicadores que tenemos para la mejora. Hay, en materia de seguridad y salud, al tener en muchos casos la actividad preventiva descargada en cuanto a la propia operativa del día a día en un modelo de prevención de ajeno bajo un servicio de prevención. El servicio de prevención nos puede dar muchísimos datos, muchísimos indicadores de medida para nosotros poder evaluar y poder tomar mejores acciones, ¿vale? Y por último, todo lo que es la participación y consulta de los trabajadores. Ya se venía haciendo desde OSA 18001, que como en algún caso pues a los trabajadores sí que se les hace esa participación y consulta a través de los delegados de prevención o los comités, y en aquellas empresas, bueno, pues que en su día estabais y estáis certificados con la OSA 18001 o estáis en proceso de migración a 45000, como sabéis, el equipo auditor sí que tiene también, aparte de las charlas, aparte del proceso de auditoría y preguntas en las diferentes
puestos o áreas de trabajo, sí que tiene reuniones independientes o bien con los delegados de prevención o bien con los miembros del Comité de Seguridad y Salud para evaluar cómo se realiza toda esa consulta de los trabajadores, desde la alta dirección a los trabajadores y desde los trabajadores hacia la alta dirección, ya que tanto los delegados de prevención como los miembros del Comité de Seguridad y Salud pues son los representantes en materia de seguridad y salud. No confundir con los miembros sindicales. Es otra parte independiente. Yo, de hecho, tengo alguna anécdota cuando me tocaba hacer auditorías alguna auditoría que hice con la OSI 18001 en el proceso de implantación, que de repente en la reunión con los trabajadores, en este caso con el comité, pues también venían los miembros del comité sindical. No, es que queremos reivindicar. No, perdona, esto es únicamente con los miembros del Comité de Seguridad y Salud, que pueden ser o no ser los enlaces sindicales. Digo, yo aquí de reivindicaciones en materia de seguridad a nivel sindical, yo no quiero saber nada. O sea, evaluamos un sistema de gestión y queremos saber cómo se realiza esa participación con todos los trabajadores, ¿vale? Bueno, en cuanto a los propios beneficios de un sistema de gestión, bueno, pues hay principalmente basado en que tenemos unos beneficios tanto económicos, laborales y sociales. A partir de ahí, bueno, podemos crear nuestro cuadro de mandos, nuestros objetivos de mejora, porque ahora una parte importante es que los sistemas de gestión, cuando se estaban haciendo con la norma ISO 9000, con la norma 14000, cada una por su lado y luego con OSAS, bueno, pues había objetivos de gestión y objetivos tanto laborales, económicos, sociales, bueno, pues que estaban dispersos. ¿Qué tenemos ahora? Que cuando desde la alta dirección tengamos que estructurar esos objetivos de gestión, hagamos esos objetivos de gestión estructurados e integrados, ¿vale? Pensando que los objetivos en materia de gestión pues tienen relación directa con los propios objetivos de gestión de calidad que plantea nuestra empresa y con los propios objetivos medioambientales. A lo mejor no en su totalidad del número o la parte cuantitativa, pero sí que tenemos que hacer ese cuadro de objetivos pensando en grande y pensando en sistema de gestión integrado que te abarque las tres disciplinas, ¿vale? Bueno, pues aquí unas pinceladas en cuanto a por dónde pueden ir esos objetivos, ¿vale? Disminución de la siniestralidad laboral, perdón. Los incidentes en lugar de trabajo. Yo siempre he dicho que los incidentes o los cuasi incidentes, si no se corrigen a tiempo, pueden llegar a dar un accidente. Bueno, vosotros en muchos casos sí que lo habéis visto en vuestras propias carnes y a partir de ahí, bueno, pues no quiero decir dónde puede llegar. Por supuesto, objetivos laborales en cuanto a reducción del absentismo laboral, tasas de rotación del personal, la parte económica. En la parte económica, bueno, pues a lo mejor todo lo que es la parte de reducción de primas y seguros, sobre todo en materia de seguridad y sobre todo en medio ambiente, bueno, pues son objetivos económicos que la empresa tiene que plantear, ¿vale? El facilitar y el ir más allá en cuanto al cumplimiento legal y al final unos objetivos en cuanto a una buena gestión de tu actividad preventiva, de tu actividad de calidad, de tu actividad de medio ambiente, pues te va a aumentar la productividad. Luego, en cuanto a objetivos sociales, bueno, pues todo lo que es la mejora de la cultura preventiva con la salud y seguridad dentro de la organización, por supuesto, incrementar la confianza de los trabajadores y mejorar tu imagen reputacional, porque tú estás metido en una nube, tú estás metido en un globo que solo está tu empresa, pero también de vez en cuando desde la alta dirección pues tiene que ver o tiene que estudiar cómo me ven a mí desde fuera. A la hora de contratar gente, pues vendrán a trabajar a mi empresa por mis buenas condiciones laborales o por mis estructuras en materia de gestión de seguridad y salud. Bueno, pues eso también hay que estudiarlo para poder evaluar a ver si tu empresa externamente tiene una buena reputación en materia de seguridad y salud, ¿vale?
Bueno, entrando un poquito más en materia, tenemos aquí estructurado los diferentes puntos de la ISO 45000 y los diferentes puntos de la OSI 18001. ¿Vale? Más o menos hemos indicado los nuevos requisitos de OSI de 45001 con respecto a OSI 18001 y en aquellos en los que ha habido algún cambio, bueno, pues está marcado con un asterisco. Entrando de lleno, la parte del contexto de la organización es un capítulo nuevo que establece ISO 45001 de comprensión de la organización y de su contexto y comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas. Este capítulo es nuevo. Objetivo. Si mi empresa ya tiene desarrollado un sistema de gestión de 9.000 y 14.000 y más o menos ya le tiene implantado y aplicado, pero mi responsabilidad es solamente en materia de seguridad y salud, opción 1, puedo yo empezar a filosofar, puedo empezar a pensar, a establecer el contexto de mi organización, comprensión de las necesidades, bueno, puedo estar dándole, como digo, dándole vueltas a la cabeza, a ver cómo yo lo enfoco dentro de los requisitos que tenía yo con OSI 18001. Opción 1. Opción 2. Hablar directamente, comunicación con las diferentes responsabilidades en materia de calidad y medio ambiente, porque ellos ya lo han trabajado y ya llevan 3 años de ventaja en cuanto a la elaboración y la preparación de la comprensión de la organización y su contexto y la comprensión de las necesidades, y eso, bueno, pues le ajusto a las necesidades en materia de seguridad y salud. Por tanto, aunque el punto es nuevo, pero si mi empresa tiene experiencia en otras normas de gestión, lo tengo bastante fácil, ¿vale? Hay un cambio en la determinación del alcance del sistema de gestión, ¿vale? La parte de liderazgo y compromiso, bueno, pues es una parte nueva que en OSI 18001 no estaba como tal. La parte de rol, responsabilidad y autoridad dentro de la norma OSI 18001 estaba dentro del punto 441, recursos, funciones y responsabilidad. Ahora ya lo agrupa en el punto 5.3. Yo siempre he dicho, y los que me conocéis, yo siempre lo he dicho, el tener definido en mi sistema de gestión la calidad en cuanto a roles, responsabilidades, funciones y autoridad de todos los departamentos, de todos los procesos, de todo lo que es el entramado organizacional de mi empresa, tenerlo claramente definido, claramente estructurado y comunicado, que todo el mundo sepa cuál son su función o rol, responsabilidad y autoridad, facilita mucho. No solamente para vosotros como organización, para que no haya interferencias, no haya si tú me dijiste, yo dije, pero no me dijiste, ¿y quién coge esto? No, para que no haya posibles, llamémoslo, ambigüedades y agujeros negros, mejor tenerlo definido. Ahora sí que inculca un cambio, ¿vale? En cuanto a la planificación, pues era la identificación de peligros, la identificación de peligros y evaluación de riesgos, que ahora, bueno, dentro de la nueva norma lo denomina en el punto 6, planificación, acciones para abordar riesgos y oportunidades, que es un poco lo que es la evaluación de gestión de riesgos que hablan las otras normas. La gestión de riesgos de lo que puede ocurrir en mi empresa, no desde el punto de vista de riesgo de seguridad y salud para mis trabajadores, que es diferente, ¿vale? La parte de objetivos también hay cambio, ¿vale? En la parte de comunicación, que en este punto es bastante importante todo lo que es la comunicación y consulta de los trabajadores, también un pequeño cambio. En la parte de información documentada, como ya sabéis, como tenéis experiencia en otros sistemas de gestión, bueno, pues la información documentada es aquel nexo entre el documento y la información que contenga ese documento llamada registro. Por tanto, eso lo denomina información documentada. Ya no tiene lo que es, por un lado, documento, por otro, registro, que eso siempre ha habido sus pequeñas diferencias o sus malos entendimientos. Ahora ya lo denomina todo información documentada. Que eso, los que estáis dentro de o gestionando la ISO 45000
como tal, pues tenéis que quedaros ya con ese concepto. Todo es información documentada, ya sea documento soporte o información dentro de ese documento, ¿vale? La parte de seguimiento, medición, análisis y evaluación de desempeño, pues ahí aglutina los antiguos puntos de OSER 18001, 451 y 452. La parte de teoría interna pues no va a cambiar, se tiene que seguir haciendo. Y ahora lo que se aglutina, o es el punto nuevo, mejora continua, que es el punto tanto de 9.000 como 14.000 de mejora continua, que te incluye toda la mejora, todo lo que es la mejora de la gestión preventiva de tus acciones de gestión, no la parte preventiva de tu evaluación de riesgos, que siempre esa parte también ha tenido sus pequeños diferencias, ¿vale? Bueno, como he comentado anteriormente, el tener la estructura de alta dirección es un modelo obligatorio y facilita la implantación y la certificación del sistema de gestión, porque facilita la integración con otros sistemas de gestión, ¿vale? Vamos a ver, perdonad. Vale. En cuanto al punto nuevo, el compresión de la organización y su contexto, la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propuesto, que afecten a su capacidad para lograr los resultados previstos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa tendrá que estudiar todo aquello, todas aquellas cuestiones internas y externas que le aplican directamente o indirectamente a su sistema de gestión, y las tiene que poner en orden y las tiene que alinear para demostrar que ha estudiado y tiene definido ese contexto, esa comprensión del contexto de la organización y su contexto. Como he comentado anteriormente, nos podemos volver locos en estudiar y en encontrar un contexto, en analizar todas las cuestiones externas e internas, perfecto. Pero eso probablemente nuestros compañeros que gestionan el sistema de gestión de calidad y el sistema de gestión de medio ambiente ya lo han evaluado y ya lo tienen identificado. Que a lo mejor tendréis que incluir vosotros aquellas cuestiones internas y externas en materia de seguridad, perfecto. Pero lo que es la plantilla, lo que es el trabajo base, ya está bastante definido. Únicamente, pues, incluir todas aquellas cuestiones internas y externas. Ojo, a la hora de incluir dentro de mi contexto de la organización todas las actividades en materia de seguridad y salud, tengo también que evaluar cómo interaccionan con la comprensión de la organización desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista calidad, para ver si puede haber cosas que son compatibles o actividades que son incompatibles, que tienes que volver a realizar una nueva estudio del contexto en materia de medio ambiente o en materia de calidad. Por tanto, eso también tenerlo en cuenta. Por tanto, lo mejor es establecer comunicación con los responsables de calidad y medio ambiente para que todo lo que es la parte de comprensión de la organización y su contexto, pues sea unificado y sea aprobado con un único objetivo, ¿vale? Bueno, pues en cuanto a las cuestiones externas, si alguno le tiene alguna duda, bueno, pues aquí hemos añadido alguna, pues todo el entorno cultural, social, político, legal, financiero, tecnológico, económico, etcétera, de la propia organización, ¿vale? Bueno, cuestiones externas, pues tenemos que tener en cuenta pues nuevos competidores de nuestro producto, toda la parte de contratistas, proveedores, socios administradores, nuevas tecnologías que pueden tener aparejado diferentes afecciones en materia de seguridad y salud, ¿vale? Y luego, pues, factores y tendencias claves pertinentes para la industria o el sector que tiene impacto en mi organización en materia de seguridad y salud, ¿vale? Todo lo que son las relaciones con partes interesadas y cómo ellas nos valoran y cómo ellas nos ayudan dentro de nuestra actividad. Y luego, pues, todos los cambios que puedan surgir de las cuestiones anteriores, ¿vale? En cuanto a las cuestiones internas, pues también tenemos aquí una batería de posibles cuestiones internas que tenemos que estudiar para definir ese contexto de la organización, y de arriba abajo, o sea, todo son la gobernanza, toda la estructura organizativa, funciones, responsabilidades, política, objetivos de gestión, capacidades de recursos, formación, etcétera, todos los temas de información, todos los flujos de información, pues la posible introducción en nuestra actividad de nuevos productos, servicios, toda la relación con sus trabajadores y percepciones, ¿vale?
importante todo lo que es la cultura de la organización, normas de cumplimiento, bueno, todo lo que sería todas esas cuestiones internas que probablemente yo ya las tenga estudiadas y analizadas, pero sí que las tengo que poner encima de la mesa para poder analizar y para poder definir esa comprensión y ese contexto de la organización, ¿vale? Todo esto se realiza mediante un análisis estratégico, bueno, pues comúnmente que se está utilizando dentro de otros sistemas de gestión, pues establecer ese DAFO de establecer las fortalezas, las debilidades, todas las amenazas que nos puedan surgir y luego, por tanto, resumido en todas aquellas oportunidades de mejora. En cuanto al análisis para ese contexto y análisis de riesgos, cualquier método es válido, pero el que más se está utilizando hasta la fecha son los análisis DAFO, ¿vale? Y al final, cuando la otra parte, que es comprensión de la necesidad y la expectativa de las partes interesadas, bueno, pues tenemos que tener en cuenta todo lo que son las otras partes interesadas, además de los trabajadores, pertinentes a nuestra propia actividad en materia de seguridad y salud. Conocer sus necesidades, conocer sus expectativas, para poder llegar a aplicarlas en nuestro modelo de prevención o, por lo menos, tenerlas estudiadas para ver si son viables y apostar por esas nuevas medidas en materia de seguridad y salud. Todas esas necesidades tenemos que tenerlas claras, que siempre tienen que estar dentro del marco legal aplicable. Por tanto, esa es un poco nuestra regla de juego, ¿vale? Para la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, bueno, pues tenemos que tener en cuenta pues, todas las autorizaciones legales y reglamentarias, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta quién son o cómo tenemos divididos nuestros proveedores o contratistas y subcontratistas. Tenemos que tener en cuenta todos los representantes de los trabajadores. Tenemos que tener en cuenta cómo tenemos organizados a los trabajadores en cuanto laboralmente. Por supuesto, tener en cuenta, aunque eso sí que nos pueden dar información de todas las necesidades en cuanto a los propietarios, accionistas, clientes, dónde está enclavado nuestra organización, ¿vale? Y luego, pues, tener en cuenta pues, todas las organizaciones dedicadas en materia de seguridad y salud en el trabajo y cómo colaboran o cómo ayudan con nosotros, que serían principalmente, bueno, pues los servicios de prevención ajenos y también aquí en Cantabria el propio Instituto de Seguridad y Clase, ¿vale? Sería punto a tener en cuenta, ¿vale? Tenemos que tener definido nuestro alcance de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y lo que se alcance es dónde abarca, o sea, cuáles son nuestros límites en materia de seguridad y salud que tiene mi organización, que probablemente no difiere mucho del que tenemos marcado o estipulado ahora bajo ese 18001, vale, pero por lo menos tendremos que darle una vuelta para terminar de completar y terminar de definir ese alcance, ¿vale? Y como una primera parte, pues ese alcance debe estar disponible como información documentada, ¿vale? Todos los cambios que se produzcan en la organización en materia de documentación o en materia de información documentada van a redundar en la mejora continua de los propios procesos en materia de seguridad y salud y, por tanto, de alguna manera también se tienen que mantener esos cambios reflejados en la propia redacción de los diferentes requisitos en materia de seguridad y salud, ¿vale? En la parte de liderazgo, bueno, pues ahí es capítulo nuevo, que eso a la parte de gerencia, pues no la va a coger de nueva si ya tiene otros sistemas de gestión desarrollados implantados, como es la 9000 y la 14000, bueno, pues ahí lo que tiene fundamental es establecer esa estrategia de negocio, tiene que establecer cómo lo quiere realizar, por tanto tendrá que dotar de recursos tanto económicos como humanos para poder aplicarlo en todos los procesos, tiene que demostrar toda esa participación y consulta de los trabajadores y luego tiene que haber, al final se tiene que hacer ese estudio de la mejora continua o analizar aquello que haya marcado como objetivos y como estrategia de negocio, a ver en el ciclo ese
6 meses o un año a ver si he cumplido o no he cumplido, para definir una nueva estrategia, o tengo que seguir con la estrategia que tenía anteriormente, introduciéndola cambios significativos para poder alcanzarlo. Se tiene que definir, se tiene que establecer, esa política de gestión, compatible, por supuesto, con otras políticas de gestión, ya sean 9.000 o 14.000, que hay en cada caso se puede obtener de diferente manera. O sea, puedo tener mis políticas de gestión por separado, una política de gestión de calidad, una política de gestión en materia de medio ambiente y una política en materia de seguridad y salud, por diferentes motivos, o puedo tener una política integrada de sistema de gestión. Al final, cualquiera de los dos caminos es válido. Pero sí, si ya la tienes definida, introduce los nuevos parámetros de materia de seguridad y salud en tu política ya implantada y desarrollada, para poder ampliarla y darle mayor cobertura, ¿vale? Lo que es la parte de recursos, por supuesto, se tiene que dotar a todos los recursos, tanto humanos, técnicos y económicos, para poder llegar a cumplir toda esa estrategia en materia de seguridad y salud, ¿vale? Se tiene que dotar de esa participación en consulta de los trabajadores, que tiene que ser participación activa, ¿vale? Y estableciendo todos esos canales y luego, bueno, pues que tanto la información que se traslade desde la alta dirección a través de los representantes, a través del representante o los gestores en materia de seguridad y salud hacia el Comité de Seguridad y Salud y luego los delegados de prevención, pues tiene que ser información continua y veraz de todo tu sistema de gestión. Y también, por supuesto, se tiene que recoger toda esa información de los trabajadores puesta en marcha por el Comité de Seguridad y Salud o bien por los delegados de prevención, para poder ser trasladada a la alta dirección para que se tomen medidas o adecuaciones o cambios. Al final, todo eso va a redundir en que mi sistema de gestión, bueno, pues va hacia una mejora continua, ¿vale? He comentado ya antes lo de los roles y responsabilidad y autoridad, ¿vale? Pues la alta dirección debe asegurar que la responsabilidad y autoridades dentro del sistema de gestión de la seguridad de salud, dentro del sistema de gestión de la seguridad de salud, se asignen, se comuniquen a todos los niveles dentro de la organización y se mantenga como información documentada, ¿vale? Los trabajadores en cada nivel de la organización deben asumir las responsabilidades, sus funciones, para todos aquellos aspectos del sistema de gestión de seguridad y salud en los cuales tengan control, ¿vale? Luego, alta dirección debe asignar responsabilidades y autoridades para asegurarse que se cumple el sistema de gestión e informar a alta dirección sobre la mejora del desempeño, ¿vale? Los clásicos y los antiguos, los clásicos o los que llevamos trabajando en materia de gestión desde hace muchos años, os acordáis que la norma del 94 y la norma del 2000 hablaba en materia de calidad del representante por la dirección, que había que nombrar un representante, bueno, pues aquello era todo como muy protocolario. Ahora esa figura como tal, con la 45.000, pues desaparece. Sí que hay un departamento o un área o unas personas que son las que gestionan en materia de seguridad y salud, que son las personas que son las que tienen un poquitín la potestad y la responsabilidad que les da la dirección para asegurarse que el sistema de gestión de seguridad y salud se cumple, y ese departamento es el que le informa, pero no está definido el representante como tal. Por tanto, la parte de funciones o roles, responsabilidad y autoridad es punto importante en la norma ISO 45.000. ¿Vale? La consulta y participación de los trabajadores, bueno, pues la dirección debe determinar todos aquellos mecanismos necesarios y suficientes necesarios para establecer todo lo que es la participación de los trabajadores en materia de seguridad y salud, ¿vale? Permitir y proporcionar acceso a todo lo que es la información clara, comprensible en materia del sistema de gestión. Por supuesto, determinar y eliminar todos aquellos barreras o obstáculos que impiden la participación de los trabajadores, ¿vale? Y por supuesto, aquí es la comunicación para la consulta y participación de todos los trabajadores, no solamente
como en algún caso nos hemos encontrado, y dicen, no, si esto lo comunico a mi consejo directivo. Vale, muy bien, perfecto. ¿Y el resto de trabajadores? Bueno, no, el resto de trabajadores, pues no sé. No, perdona. La consulta y participación de los trabajadores es para todo el personal de tu empresa, ¿vale? La consulta principalmente para buscar opciones, para tomar nuevas decisiones, y la participación, bueno, pues todo lo que es aquellas acciones que permiten involucrar al personal para la toma de acciones. Que al final la alta dirección es la que toma la decisión final en cuanto a esas decisiones en materia de seguridad y salud, pero primero ha tenido que haber una consulta y participación de los trabajadores, ¿vale? Bueno, pues ahí enfatizamos la consulta de los trabajadores no directivos, necesidades expectativas, asignación de funciones y responsabilidades, todos los mecanismos que se pueden establecer en materia de consulta y participación, todos los requisitos de competencia y luego, bueno, pues tener clara cuál es la información que se comunica y cómo se comunica, ¿vale? Al igual que otros sistemas de gestión, bueno, pues aquí también hace lo que es el análisis de riesgos para abordar todo lo que es el estudio de todos los riesgos operacionales de mi organización para abordar las oportunidades. Toda esa parte de control del riesgo operacional y control de riesgo de la empresa y análisis de riesgo de la empresa ya está realizado en materia de calidad y medio ambiente por otros departamentos, por tanto, yo únicamente me tendría que acoplar a lo que está ya establecido. Aquí la diferencia es que este riesgo es un riesgo de la organización, no es un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, ¿vale? En cuanto a los requisitos legales y aplicables, pues no es nada nuevo. Tenemos que tener todos los mecanismos para el cumplimiento de los requisitos legales, el tener acceso a los requisitos legales y dar evidencias de que nuestra gestión se mantenga implantada en cuanto a las posibles modificaciones de los requisitos legales aplicables. Todo eso pues, tiene que ser como información documentada. Los que estáis trabajando con OSA 18001, bueno, pues no difiere mucho. Seguir trabajando en la misma línea, que tengo que tener claro todos los requisitos legales que me aplican, las posibles modificaciones de los requisitos legales y cómo les aplico yo a mi organización, y todo eso dejarlo como información documentada, ¿vale? La evaluación de ese cumplimiento, en cuanto a cómo se tiene que realizar, bueno, pues la empresa establece cuál es el método para realizar esa evaluación del cumplimiento. Bueno, pero lo que sí que tenéis que tener claro es que tenéis que determinar la frecuencia y los métodos para evaluar ese cumplimiento o las herramientas necesarias para atender cuáles son las modificaciones en los requisitos legales, evaluar que esa modificación de ese requisito legal afecta a vuestra organización y, en el caso que os afecte, qué acciones vais a tomar para hacer cumplimiento legal de esa modificación de ese Real Decreto o de ese requisito legal. Y luego, por supuesto, cuando le hayáis aplicado, pues toda esa información mantenerla de una manera documentada para que no haya y tener evidencias de que ese nuevo registro legal o esa modificación del registro legal esté aplicado, ¿vale? En cuanto a los objetivos de gestión, bueno, pues hay una parte que difiere o una parte nueva comparada con otros registros legales, es que, bueno, se tienen que tener en cuenta todo el cumplimiento legal y otros requisitos, todos los cumplimientos y resultados de las evaluaciones de riesgo y las oportunidades, y luego también tenemos que tener en cuenta la consulta y participación de los trabajadores por si tenemos que establecer objetivos de mejora, objetivos de gestión que vengan relacionados en materia de seguridad y salud con la consulta y comunicación de los trabajadores, ¿vale? Toda esa documentación en cuanto a materia de objetivos, bueno, se tiene que tener actualizada y tiene que ser evaluada, ¿vale? En cuanto a la comunicación que estaba incluido como requisito, bueno, pues hay lo fundamental, que a priori parece sencillo, pero luego cuando te metes en trabajo,
es establecer qué quieres comunicar, cuándo lo quieres comunicar, cómo lo quieres comunicar y a quién. En este caso, a quién sería a todo el personal, pero dependiendo de la información que tengas que comunicar, bueno, pues a lo mejor determinada información más amplia o más en profundidad tiene que ser comunicada al diferente personal, ¿vale? Y, por supuesto, establecer los canales de comunicación con la parte externa, contratistas y visitantes, otras partes interesadas o cualquier otra persona o empleado que interaccione dentro de nuestra organización y que puede llegar a afectar a la seguridad y salud. Como he comentado anteriormente, la información documentada hace el mix entre el documento y registro, que eso, pues tantas batallas y tantas guerras nos ha dado. Oye, ¿esto qué es? ¿Un documento, una plantilla, un registro? Ahora lo define como información documentada, que es el documento soporte o plantilla, más la información que contenga ese documento soporte, que es el registro. Ahora se llama todo información documentada, ¿vale? Y, por tanto, tendremos que establecer que toda esa información documentada pues, esté salvaguardada, se tenga acceso y pues, no se deteriore para cuando sea necesario su recuperación podamos acceder a ella. Ahora, como muchísima información documentada está en soporte digital, soporte electrónico, bueno, pues nuestra propia mecánica y nuestra propia sistemática ha tenido que variar a que toda la información documentada en soporte electrónico, pues la tenemos que tener salvaguardada, la tenemos que tener acceso solamente para las personas que tengan que tener acceso, la podemos recuperar en caso de ser necesitada y tenemos que preservar el tiempo, aquella información que documentada por causas legales la tenemos que tener pertinentemente salvaguardada el tiempo que desde el punto de vista legal nos lo aplique. En sistemas de gestión, esa información documentada, aquella que no sea de carácter legal, como sabéis, se ha mantenido como criterio establecido 3 años. Se puede tener más, menos, pero bueno, pues hay que, en aquella información documentada de gestión, bueno, pues se ha establecido como 3 años. Como punto de partida o como trabajo, como línea de comienzo. Sin embargo, toda aquella información documentada de carácter legal, bueno, pues se tiene que tener lo que marque, en este caso, el registro legal, ya sea Real Decreto o documento de ley, lo que indique, ¿vale? Bueno, en cuanto al... tenemos que tener en cuenta, para la parte de control operacional, que tenemos que tener en cuenta todas las actividades nuestras en la parte de operacional, tienen que tener en cuenta toda la evaluación de identificación de peligros y evaluación de riesgos para eliminar los posibles riesgos que pueden dar una mala praxis en esa actividad. Tenemos que tener en cuenta toda esa gestión del cambio, porque hemos visto que en estos últimos años la gestión del cambio, en cuanto a, llamémoslo como tal, la gestión del cambio, en nuestra propia actividad, lo que ahora teníamos una línea de producción y seguro que en algún caso ha pasado, tenemos una línea de producción de un determinado producto, debido a estos sucesos ocurridos durante el último año y pico, nuestra actividad ha cambiado y ahora, pues, o bien fabricamos mascarillas, o bien fabricamos cualquier elemento en materia de protección laboral para lo que es la parte sanitaria. ¿Qué pasa? Que ahí hemos tenido que gestionar ese cambio, por tanto, toda nuestra identificación de peligros y evaluación de riesgos ha tenido que ser modificado. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que esa gestión del cambio está ahí, es continua y tenemos que ratificarla con nuevas evaluaciones. En el caso de que esa gestión del cambio pues, llegue acompañado de la parte de compras en cuanto a contratistas, contratación externa, nuevos equipos de trabajo, bueno, pues tengamos que tener en cuenta todos los requisitos legales para que cumpla y satisfaga nuestra identificación de peligros y evaluación de riesgos. Y, por supuesto como así ya lo hacía en los 18001, preparación y respuesta ante emergencias. Que, bueno, si antes en los 18001 se tienen en cuenta todo lo que es la parte de emergencias y simulacros,
esas emergencias en cuanto a posibles sucesos o posibles sucesos no deseados dentro de mi organización y en el cual teníamos establecido un plan de emergencia, ahora probablemente se nos va a agilizar, aunque no tengamos, se nos va a agilizar. ¿Por qué? Porque vamos a tener un único plan de emergencia desde el punto de vista de medio ambiente y de seguridad. Y si anteriormente todo lo que es la parte de emergencias o simulacros los hacíamos conjuntamente con un suceso medioambiental, bueno, pues todas esas emergencias o toda esa puesta en práctica del plan de emergencia lo podemos realizar ahora conjuntamente desde un punto de vista de medio ambiente y un punto de vista de seguridad. Por lo tanto, para poder evidenciar, no es la realización del simulacro, eso es lo de menos. Porque un simulacro, todos sabéis que el papel lo soporta todo, pero poner en práctica vuestro plan de emergencia, ponerlo en práctica desde el punto de vista del medio ambiente y desde el punto de vista de seguridad, para saber que vuestro plan de emergencia funciona ante cualquier suceso, ante cualquier emergencia no avenida. Ponerlo en práctica, porque ese plan de emergencia es vital para que en vuestra empresa no se pare por una causa medioambiental, por una causa de seguridad y salud de los trabajadores, no se pare la producción. Por tanto, evidenciar que ese plan de emergencia está puesto y está funcionando con el simulacro, sí, perfecto, pero poner en práctica. Y ese plan de emergencia, si hay que revisarle, si hay que actualizarle, si hay que modificarle, por favor, es importante que los planes de emergencia se pongan en práctica. Aparte de que es un requisito de la norma ISO 45000, pero también, como digo yo, al sacar nuestra cabeza de nuestro caparazón, de nuestra propia empresa, vemos en prensa muchísimas noticias desagradables de, bueno, pues determinados sucesos que han ocurrido en otras organizaciones, pues que se ha perdido el fuego local, ha habido caída de no sé qué, bueno, pues determinadas cosas que tenemos que si nosotros hubiésemos puesto en práctica nuestro plan de emergencia, probablemente las hubiésemos detectado. Vale. Ahora, con todo lo que es el proceso de migración, bueno, pues hay sencillamente la OSI 18001 se publicó la primera norma OSI 18001 en el año 99, una ratificación y cambio de la OSI 18001 en el 2007 y en marzo del 2018 se publicó la ISO 45000. ISO 45000 del año 2018, ¿vale? Se daba un periodo de transición de aquellas empresas que estuviesen certificadas para transferencia de los certificados según la OSI 18001 a ISO 45001. Se da un periodo de 3 años de transición para que aquellas empresas se adaptasen a los nuevos requisitos de la ISO 45000, se adaptasen para poder ser auditadas con los nuevos requisitos, ya sea en una auditoría de renovación o en las diferentes auditorías de seguimiento. El año pasado, la Entidad Nacional de Acreditación pues, sacó una directriz que ese plazo de prórroga, o sea, se ampliaba el plazo de prórroga de transición y de realización de la nueva certificación con la nueva 45001 hasta septiembre del 2021. Por tanto, sí que había empresas que a lo mejor tenían su sistema de gestión que les expiraba el certificado de OSI 18001 en agosto, y dicen, joder, pues tengo que hacer anterior a esto, no, tengo que hacer lo que es la adecuación a 45.000 antes de marzo, no, pero pues mira, ahora con la prórroga que se dio, que eso yo ya sí que en algún lado sí que lo he comunicado, bueno, pues oye, tú tienes hasta septiembre del 2021 para dar esa prórroga y poder alinearte y poder conseguir y poder cumplir los nuevos requisitos de ese 45.000 para que se puedas tener ese certificado acreditado. A ENOR estamos ya en un grado bastante alto de migraciones de OSI 18001 a 45.000. Se han utilizado las auditorías desde principalmente el año 2020 y este año 2021, para que aquellas empresas que estuviesen certificadas con la OSI 18001 pudiesen migrar y no perder esos certificados. Con cualquier duda que tengáis de este tema del proceso de migración o que tengáis que realizarlo durante este año 2021, bueno, pues podéis hablar con nosotros para poder daros alguna ayuda o poder daros alguna indicación.
En la parte inferior está en la página de la IEF, en la cual, bueno, pues habla de ese proceso de migración, ¿vale? Bueno, y por mi parte, en esta parte, nada más. Probablemente he ido un poquitín rápido en muchas transparencias, pero lo que sí quería dar esas pinceladas en materia de 45.000. Ahora voy a ir preparando la otra presentación, vamos a ver cómo lo hago yo, perdonadme, la de 45.005, ¿vale? Vamos a ver. Luego también, si tenemos alguna duda, alguna pregunta, como ha comentado antes Juanjo, bueno, pues lo iremos... vamos aquí a las tripas. Vamos a ver. Bueno, Juanjo, de momento vamos bien de tiempo, ¿correcto? Perdona que tenía el micrófono apagado. Sí, vamos bien de tiempo, son las 10:40, vamos bien de tiempo. Sí, yo no sé si es que, perdonadme, como estoy hablando para una pantalla, esto para mí cada vez más complicado, pero bueno, trato de hacerlo. Y los que estáis ahí detrás, sé que estáis ahí detrás. Entonces, bueno, pues si hay alguna pregunta o duda, sé que Marta lo está canalizando y lo está coordinando, pero bueno, si hay alguna cosa, me interrumpís sin ningún miramiento, disculpa. Bueno, la otra parte que íbamos a hablar relacionada, aunque la propuesta que le habíamos hecho a COE es en hacerlo en dos jornadas simultáneas, pero bueno, yo me he anticipado estas cosas que ha tenido la pandemia, de ser un poquitín más rebelde y meteros unas pinceladas de la nueva UNEISO PAS 45005, directrices generales para un trabajo seguro durante la pandemia de COVID-19, ¿vale? Ahí me he permitido, Juanjo y Marta, perdonadme esa licencia, pero me la he permitido. Esta presentación también se la he pasado a CB, concretamente a Marta, para que luego, bueno, os la haga llegar también como la anterior, ¿vale? Bueno, vamos a ver si funciona. Esto ya es... Vamos a ver. Vale. Se creó durante el año 2020, bueno, se creó la norma ISO PAS 45005, y luego ya se dejó a norma UNE. Por tanto, ya está, a partir de marzo de este año, ya está ratificada como norma UNE y es también traducida al castellano, en la cual, bueno, pues ahí viene todos los requisitos y todos los parámetros que marca la ISO 45000. Bueno, pues ahí tenemos el embudo en el cual pues tenemos la bola de 45001, que sigue vigente, la OSA 18001 y la ISO 45001, ¿vale? Vale. ¿Qué quiere decir esto? Que con esta norma es norma también certificable, ¿vale? AENOR ya ha emitido certificados basados en la 45005, en la cual, bueno, pues define todo lo que son todas las directrices para un trabajo seguro en una organización durante la pandemia del COVID-19, ¿vale? Este documento es dirigido para las organizaciones para establecer las directrices de cómo gestionar los riesgos derivados del COVID-19 para proteger la seguridad y el bienestar relacionado con el trabajo en organizaciones de todos los tamaños y de cualquier sector, incluyendo, bueno, pues todas las que están operando, todas las empresas que hayan estado operando durante toda la pandemia, están redundando, planean reanudar sus operaciones tras su cierre total o parcial, o están recuperando lugares de trabajo que han sido cerrados total o parcial por causa de la pandemia, o aquellas empresas que son nuevas y están planeando operar por primera vez. Bueno, pues lo que marca esta norma es diferentes criterios o diferentes parámetros
para proteger la salud y la seguridad y el bienestar relacionados en la propia actividad contra el COVID-19, ¿vale? Aquí recoge a trabajadores de todo tipo, pues, principalmente lo que es la salud y el bienestar de los trabajadores, tanto los empleados dentro de la propia organización, proveedores externos que acuden a las instalaciones, contratistas, trabajadores autónomos, trabajadores de agencias, cualquier tipo de trabajador estaría amparando. Gerardo, perdóname, no sé si nos estás enseñando una presentación nueva o no, porque solamente vemos la pantalla el fin de la otra presentación. Perdona que me he equivocado. Esto es el directo. Perdonad. Encima, como tengo una pantalla pequeña, pues tengo que estar ahí jugando. Ahora sí. Directrices generales para un trabajo seguro durante la pandemia de COVID. Veo que entonces el que estaba más atento a la presentación eras tú, Juanjo. Bueno, o los demás no se han atrevido a hacerlo. Yo espero que todos los demás también estuvieran atentos. Bueno, pues nada, esta es disculpad por este lapso. Bueno, esta es la portada. Es lo que estaba comentando antes y está en la parte en la que estaba, ¿vale? Gracias, Juanjo. Vale. Y luego, pues también tener en cuenta, bueno, que eso sí que lo habréis visto en determinadas instalaciones que habéis ido como visitantes, bueno, pues todas aquellas acciones en materia de protección de la salud y la seguridad y el bienestar de los trabajadores como visitantes en lugar de trabajo, ¿vale? Incluido proveedores y clientes. Yo recuerdo el año pasado, sobre todo cuando ya teníamos acceso, o cuando ya determinadas organizaciones nos permitían el acceso mediante visitas a determinadas organizaciones por temas comerciales o por temas de auditoría, bueno, pues que todas las medidas que se cumplían en las empresas desde un punto de vista sanitario, ¿vale? Bueno, pues ahora se han ido poniendo más en práctica y lo que se ha pretendido es que con esta norma establezcas una serie de protocolos estandarizados y protocolizados de manera que tú puedas demostrar que tienes un sistema de gestión implantado para un trabajo seguro contra la pandemia COVID-19 y que quieres certificar, ¿vale? Principalmente, bueno, pues dentro de lo que es la administración en diferentes ministerios había sacado diferentes guías o diferentes documentos normativos regulatorios en cuanto a las actividades profesionales desde el punto de vista de protección de la seguridad y el bienestar de los trabajadores contra el COVID, bueno, pues habían sido publicadas en diferentes órdenes y para diferentes sectores. Lo que hizo el Comité ISO como derivada de la norma publicada, la ISO 45001, bueno, pues se publicó la 45005, que al final te une o te reagrupa todos esos criterios que están definidos y estandarizados para la lucha contra el COVID en la propia organización, ¿vale? En esta transparencia, bueno, pues os he plasmado el índice en cuanto a lo que es el contenido de la norma ISO 45005. La norma está publicada y podéis tener acceso a través de una normalización para poder conseguir el documento en versión castellano o a través del Comité ISO o a través de la página ISO para tener la versión en inglés, ¿vale? Bueno, pues nos habla principalmente de una compresión de la organización, ¿vale? En la cual, bueno, pues introduce con el prólogo de introducción, alcance, referencias normativas y términos y definiciones, que, bueno, pues son lo hábil en todas las normas, y luego hablaría de una planificación y evaluación del riesgo con respecto al COVID-19, ¿vale?
Hablaríamos que tenemos que tener una comprensión del contexto de la organización, liderazgo y participación de los trabajadores, una planificación general, tenemos que establecer cuáles son los lugares de trabajo, tanto son los lugares de trabajo físicos, trabajar desde casa, trabajar en hogares ajenos, trabajar en múltiples lugares o lugares de trabajos móviles. Tenemos que tener definidos todo lo que son los propios roles y funciones, las actividades en materia de lucha contra el COVID, la preparación y respuesta ante emergencias derivado de la pandemia COVID, ¿vale? Y luego la planificación de las modificaciones en cuanto a las restricciones, ¿vale? Luego, en el punto 5, pues tenemos definido como casos sospechosos o confinados de COVID-19, pues tenemos que tener la estrategia, tenemos que tener el procedimiento o el método de trabajo para definir y tener autenticado pues, todo el manejo de las enfermedades en lugar del trabajo físico, manejo de los trabajadores cuando están trabajando fuera del lugar físico, tanto en hogar o en otros entornos móviles, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta definido la salud y el bienestar psicológico de nuestros trabajadores. Ahí tendremos que entrar en ese punto de la norma y estudiar cuáles son los diferentes criterios que se nos solicitan. Tenemos que tener clara lo que es la parte de inclusión. Esto va muy alineado en cuanto a nuestro entorno de trabajo seguro y tenemos que tener todas aquellas medidas para que en nuestro entorno seguro pues no entre el posible COVID-19, el posible virus, que ello pues, nos lleva aparejado diferentes medidas de control. Tenemos que tener en cuenta todo lo que son los recursos necesarios para establecer e implementar este sistema de gestión, establecer todo lo que es la parte de comunicación. En el punto 10 tenemos que establecer todas las actividades en cuanto a higiene dentro de nuestro lugar de trabajo, para la lucha contra el COVID, tanto el uso de equipos de protección personal, mascarillas, etcétera, ¿vale? Entonces tenemos que tenerlo, pues, leer el punto de la norma, a ver cómo se tiene que definir, pero eso son lo que tenemos que tener estandarizado. Y luego, desde el punto de vista operacional, bueno, pues, ¿qué hacemos en el primer regreso a nuestro lugar de trabajo? Las entradas y salidas del lugar de trabajo, cuál es el movimiento alrededor y entre los lugares de trabajo, las zonas y puestos de trabajo, cómo lo hemos tenido o cómo lo hemos protocolizado, cómo hemos también protocolizado todo el tema de uso de zonas comunes, uso de los baños, duchas, cómo establecemos las reuniones y visitas en el lugar de trabajo, cómo trabajamos si nuestro público viene a nuestras instalaciones, cómo realizamos ese trabajo con ese público y luego los posibles viajes que tengamos que realizar con nuestro trabajo. Si personal nuestro acude a casa de cliente o acude a otras instalaciones. Bueno, pues tenemos que también tener protocolizado cómo se realizan esos viajes relacionados con el propio trabajo, ¿vale? En cuanto a la evaluación de desempeño, bueno, pues tendremos que tener en cuenta todas las actividades de vigilancia y evaluación de nuestro sistema de gestión y, por supuesto, ¿qué es lo que ocurre? En la mayoría de las empresas lo que se ha establecido es un plan de contingencia, un plan de continuidad de negocio o un plan X definido de medidas contra el COVID. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? ¿Un plan nuevo? No, pues tendremos que establecer una sistemática de ese plan, alinearle con los requisitos del ISO 45001 si queremos optar a una posible certificación con la ISO 45005. Otra cosa es que, oye, nosotros no tenemos ninguna intención de certificar nuestro sistema de gestión de lucha contra el COVID porque no nos interesa, porque, bueno, pues somos cautos, somos conservadores, pero sí que en nuestro plan interno de lucha contra el COVID, bueno, pues hemos puesto en práctica nuestro plan, pero no sabemos si tiene carencias o estamos haciendo cosas que no deberíamos de hacer, aunque sí que lo que es la parte de nuestro servicio de prevención ajeno nos lo ha evaluado
no como un riesgo laboral, sino como un requisito, como un riesgo sanitario. Por tanto, de alguna manera, en nuestro plan de prevención lo hemos incluido, hemos mejorado y actualizado en nuestro plan de lucha contra el COVID. Bueno, pues podemos tener esta norma como referencia para poder sistematizar y adecuar nuestro plan del COVID con esta norma ISO 45005, ¿vale? Bueno, pues desde AENOR podemos ayudaros con diferentes herramientas, desde el punto de vista de la certificación del ISO 45000 o desde el punto de vista de análisis de gap análisis o desde el punto de vista de formación, ¿vale? Bueno, con unos beneficios claros de la certificación ISO 45005, pues generar confianza entre todos los colectivos de los aspectos claves para la recuperación y activación de la economía en nuestra organización. Dejar claro que nuestra organización es segura con las buenas prácticas y recomendaciones frente al COVID-19. Somos parte activa y demostramos nuestro compromiso para evitar la propagación del COVID, ¿vale? Y lo que más nos interesa es la propia protección con todas las medidas implantadas, no solamente para mis trabajadores, sino para todos los clientes y público en general, ¿vale? Y luego, por supuesto, aporta un valor en cuanto a nuestra mejora de nuestro plan de continuidad de negocio y, por supuesto, mejora nuestra gestión de la prevención y seguridad y salud en el trabajo. Los propios beneficios, que no difieren mucho, pero al tener un sistema o un sistema de gestión ISO 45005 de implantado, bueno, pues que va a mejorar nuestra operatividad en cuanto al cumplimiento de todos los requisitos del COVID, va a reducir las posibles afecciones y accidentes que se pueden derivar de la aparición de casos en nuestra instalación y, bueno, pues al final la certificación va a reconocer ese reconocimiento por tercera parte a nivel externo. Bueno, pues con esta parte, dar las gracias y ya he finalizado estas dos presentaciones. Ratificar que estas dos presentaciones se os enviarán desde COE, ya me imagino que es con los canales y vías que tenga establecido el COE para que tengáis acceso. Cualquier duda o pregunta directa la podemos plantear ahora, o si tenéis alguna duda más en profundidad, bueno, a través de COE o a través de mis contactos sí que podéis realizar directamente, la podéis realizar directamente. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Gerardo, por tu intervención, por tu participación. Le hacemos extensivo el agradecimiento a AENOR como entidad. Y ahora no sé si en estos 5 minutillos que nos quedan, si hay algún interesado en hacer alguna pregunta, alguna consulta, plantear alguna duda, alguna crítica. Están los micrófonos abiertos para que podáis opinar y decirnos lo que tengáis a bien. No hay ninguna intervención. Si va habiendo alguna intervención, también quiero comentar al COE que nuestra perspectiva o nuestra visión en cuanto a la propia actividad de las empresas entre las que hemos auditado por parte de AENOR en materia de seguridad y salud, bueno, pues han ido aplicando toda la serie de protocolos internos COVID y, bueno, pues con la aparición de esta norma ISO 45000, pues las ha beneficiado en cuanto a posibles ajustes, a posibles mejoras de su plan de prevención contra el COVID. Aunque también es cierto que estaban hasta la llegada de esta norma ISO 45000, las empresas tenían bastante, llamémoslo, tormenta de documentación de diferentes protocolos, ¿sabes? En cuanto a lucha contra el COVID. Protocolos sanitarios de otros sectores que a lo mejor no les afectaban mucho, pero oye, tenemos que cumplir esto. Digo, tenéis que tener claro cuál es vuestro público objetivo y para qué vais a hacer ese plan de prevención contra el COVID. Vais a tener visitantes, no es igual una empresa fabril que fabrique una embotelladora de agua o una cantera o una planta de hormigón, no va a establecer el mismo protocolo COVID que un centro de atracciones, un museo o un hotel. Por tanto, tenemos que tener
los pies en la tierra para saber todas aquellas medidas COVID que vamos a implantar en base a unos protocolos, pero para salvaguardar el ámbito sanitario de mis trabajadores. Que eso en algún caso pues, puede conllevar una serie de medidas farragosas, bueno, pues el uso de las mascarillas, bueno, pues el no uso de todas las instalaciones de nuestra empresa, pero bueno, pues al final yo lo que veo que al final nos hemos educado todos bastante bien y bastante rápido para ser conscientes de que tenemos que sacar nuestra actividad, pese a que no podemos estar en todas las... o no podemos hacer lo mismo que hacemos antes en nuestras empresas. Me sirve esta última intervención que has hecho, Gerardo, para plantear una duda que yo tengo. Bueno, creo que no la tengo, pero bueno, la voy a plantear, voy a aprovechar y la voy a plantear. Es decir, has comentado que, bueno, que nos hemos visto, las empresas se han visto involucradas, entonces, o han recibido todo un volumen de información, toda una serie de obligaciones que muchas veces era complicado saber cuáles estaban en vigor y cuáles no, cuáles teníamos que cumplir y cuáles no. Has comentado que esta norma, la 45.005, la última de la que has hablado, ha servido un poco para poner orden en todo esto, sobre todo en cuanto a los protocolos que deben implantar las empresas. Bien. Yo creo que es conveniente decir, y si no estoy en lo cierto, corrígeme, que esta norma UNE 45.005, o este protocolo orientativo, por decirlo de alguna manera, es eso, es orientativo. No suple la necesidad de la empresa de tener un protocolo o el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y el cumplimiento de la normativa dictada por las autoridades sanitarias en relación con la pandemia. Efectivo. Lo que comenta es... Esta norma ISO 45000 es una norma de gestión que marca las directrices generales para un trabajo seguro durante la pandemia COVID-19. Pero claro, también tienes que tener el cumplimiento legal. Por tanto, es algo voluntario, pero al final te va a resumir un poco todas esas cosas que desde el cumplimiento legal, porque te dicen, no, tienes que, no sé, por caso, a lo mejor digo una burrada, ¿no? No puedes, los lugares de acceso, no puede haber más de 5 personas. Ya, pero bueno, si tengo una instalación de 5.000 metros cuadrados y no puede haber más de 5 personas, bueno, tendré que establecer los protocolos internos del uso de las instalaciones, no más del 50%. Bueno, pues tendré que ese protocolo sanitario de obligatorio cumplimiento le tengo que adecuar a mi propia instalación. O hay un protocolo en cuanto a visitantes. No es que no pueda haber visitantes en mis instalaciones y, por tanto, tengo que cerrar. No, pero es que yo en mi instalación no tengo visitantes. Mi instalación es fabril, mi instalación es industrial y no tengo visitantes. Por tanto, tengo que tener sentido común para establecer ese protocolo de cumplimiento de los requisitos sanitarios contra el COVID. Y esta norma 45.000, hemos visto en el índice, pues que toca un poco todo eso, que son todas esas actividades para poder salvarte o que tu actividad no se paralice por causas del COVID-19. Perfecto. Bueno, pues no sé si algún asistente tiene ganas de hacer alguna pregunta, algún comentario. Y si no es así, pues daríamos por finalizada la sesión. Bueno, únicamente gracias a todos los participantes y, por supuesto, gracias a COE, que, bueno, pues seguimos colaborando y espero que pronto lo podamos hacer in situ, presencialmente, que es donde más nos podemos enriquecer tanto de vuestra experiencia, por supuesto, como de todas las nuevas cosas que podamos explicar desde AENOR. Muchas gracias a todos. Perfecto. Para todos los participantes, deciros, si estáis interesados en recibir las presentaciones, podéis solicitarlas a través de los correos electrónicos de Marta o el mío propio, que yo creo que conocéis. Nada, comentaros que sí, que a lo largo de tu presentación, Gerardo, hemos ido recibiendo ya correos solicitando esa documentación de la presentación. ¿Vale? También, bueno, recordaros o informaros que, bueno, pues a través de nuestros boletines, de la web, de la página web y de las redes sociales os iremos informando de los futuros eventos que vamos en materia de prevención que vamos a desarrollar desde COE. Y también os animo, como siempre, a que si tenéis un tema que sea de especial interés, que nos lo hagáis llegar. Estaremos encantados de recibir vuestras solicitudes y ver si existe la posibilidad de organizarlo y desarrollarlo desde aquí. Perfecto. Pues nada, sin más, agradecer a todos los participantes, agradecer a Gerardo, a AENOR y nada, hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.
Gracias. Gracias.